día es noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. De regreso con ustedes para contarles que 3 temas son noticia durante esta jornada y los analizamos como es nuestra costumbre. Con titulares, el primero es noticia Perú. El dictador Alberto Fujimori fue internado en una clínica en Lima una vez se conoció la anulación del indulto otorgado en 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿A qué paso está de regresar a la cárcel el dictador? ¿Qué implicaciones políticas tendrá para el fujimorismo? Lo analizamos aquí en minutos. Segundo tema que es noticia, Brasil. Un tribunal negó la posibilidad para que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva vote el próximo domingo. Aunque la ley se lo permite, autoridades electorales hacen todo lo posible para que el líder del PT no ejerza su derecho al voto y nos preguntamos, ¿qué garantías electorales tienen los brasileños en este momento? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, La Haya. En una nueva acción contra el derecho internacional, Estados Unidos se retira en este momento del Tratado de Concordia con Irán de 1955. La medida es una respuesta a la orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de suspender parcialmente las sanciones contra el país persa. Veremos sus implicaciones en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, la Corte Suprema de ese país anuló el indulto presidencial al dictador Alberto Fujimori luego de que la CIDH solicitara la revisión de la cuestionada medida. Fujimori podría ser capturado en los próximos días. Tenemos los detalles. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Perú, a cargo del juez Hugo Núñez Julca, declaró inaplicable el indulto humanitario otorgado en diciembre pasado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario. En consecuencia, Fujimori deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años. La solicitud de anulación del indulto fue solicitado por familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta ordenadas por Fujimori, basados en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que el indulto fuera revisado en el fuero del Perú. De acuerdo con el magistrado Núñez Julca, el indulto decretado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski no es aplicable por carecer de legalidad y en consecuencia ordenó la ubicación y captura del exgobernante, quien vive en una acomodada residencia en la capital peruana, retirado de la actividad política. La hija del exmandatario y dirigente del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, desestimó las responsabilidades penales de su padre y redujo la medida a una retaliación política. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿Pero de parte de quiénes? ¿Por parte de quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Tanto la familia como el equipo de abogados defensores ensayan acciones jurídicas de último momento para evitar su captura y encarcelamiento. En los últimos minutos trascendió a los medios la posibilidad de que Fujimori no se encuentre en su residencia, actualmente custodiada por cuerpos policiales. Y este miércoles los familiares de las víctimas de Fujimori por la masacre de Barrios Altos y La Cantuta ofrecieron una conferencia de prensa. Allí mostraron su complacencia por la decisión del Poder Judicial. Los familiares hemos sido siempre respetuosos de las instancias judiciales aquí en nuestro país y de sus decisiones, como también del sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese sentido, la resolución que el día de hoy hemos conocido, dada por el juez Núñez Julca, nos devuelve la tranquilidad de saber que hemos sido escuchados y que nos sentimos respetados por un sistema de justicia que nuevamente recoge la necesidad de que se garantice el derecho a la justicia de las víctimas y, por tanto, se cumpla con las condenas establecidas a uno de los principales responsables de la muerte y desaparición de nuestros familiares. ¿Qué sucede a esta hora en Lima? Bueno, una vez preguntamos varios hechos a Jaime Herrera, nuestro corresponsal permanente en esta capital suramericana. Jaime, más caída, digamos, la noche se confirmaba que Alberto Fujimori, el dictador Fujimori, había sido trasladado a una clínica de la capital. ¿Se confirma esto? ¿Se sabe qué clínica? ¿Hay alguna prueba que identifique que se encuentra allí?
Hola Tatiana, casualmente nosotros nos encontramos en ese instante en los exteriores de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, donde ya se ha confirmado, hace un instante salió también el hijo de Fujimori, Kenji, a dar a conocer que él se encuentra internado en el área de cuidados intermedios debido a una recaída que habría sufrido cuando se enteró, obviamente, que tenía que volver a prisión. Lo extraño y sobre todo lo irregular es que él fue trasladado cuando ya sabía que la policía judicial iba a su domicilio para verificar su permanencia ahí y probablemente para ser retenido y conducido al penal de Barbadillo, donde se encontraba antes de ser indultado. Ahora lo que se tiene conocimiento es que la familia de Fujimori ha solicitado que una junta médica evalúe el estado de Fujimori para saber si este tendrá que continuar aquí en la clínica o de lo contrario podría ser trasladado por la policía a la cárcel donde tiene que continuar purgando su condena de 25 años por las matanzas tanto de Barrios Altos como de La Cantuta, así como de otros delitos de corrupción. En este momento, aquí en la clínica, lo único que hay en este momento es un grupo de personas que han venido a arengar a favor de Fujimori, pero también una importante cantidad de efectivos policiales que están custodiando este local para probablemente facilitar lo que podría ser el traslado de Fujimori a la cárcel. Sin embargo, esto todavía va a depender de lo que responda esta junta médica que determine si es que los males que aquejan a Fujimori podrían ser tratados en prisión o de lo contrario él tenga que pasar todavía algunas horas o algunos días acá en la clínica internacional. Repetimos, esto ha sido desarrollado de manera irregular porque lo que tuvo que hacer en todo caso Fujimori es dar cuenta a la justicia o a la policía de que tenía que ser trasladado. Sin embargo, ello no ocurrió. Tal como ya lo comentaban ustedes también, Tatiana, se han pronunciado también las víctimas, los deudos, quienes después de esta conferencia de prensa se han conducido al Poder Judicial para saludar y respaldar esta medida dictada por el juez de instrucción preparatoria de la Corte Suprema de Lima. También Kenji Fujimori ha dado a conocer en algún momento que ya ellos van a cumplir con presentar el procedimiento de apelación a una sala suprema. Sin embargo, según constitucionalistas, esta apelación no retira la orden del juez de que tenga que ser enviado a prisión el dictador Alberto Fujimori. Tatiana, salvo alguna consulta, vuelvo contigo. Así es, una consulta me queda para pasar al análisis, Jaime. ¿Es una irregularidad esto que sucedió? Es decir, Alberto Fujimori, alguien, y no es un asunto de mera especulación, es que así se dan cuenta los hechos. Tuvieron que haberle avisado que iban la policía por él porque de una vez se traslada a la clínica, si no habría quedado permanentemente en la casa donde se sabía que desde hace meses se encontraba, desde diciembre pasado. ¿Habrá ahí ya alguna reacción por parte de autoridades, de la policía, de fiscalía, en términos de investigación, de cómo es que se enteran de esto y cómo se da ese hecho irregular? Bueno, te comento, Tatiana, nosotros nos encontrábamos casualmente con una gran cantidad de periodistas en las afueras de la vivienda de Fujimori, una casa bastante lujosa, en una zona bastante exclusiva de Lima, que tiene una sola salida hacia la calle. Cuando se supo que una ambulancia se dirigía hacia la vivienda de Fujimori, teniendo incluso como copiloto de esta ambulancia a Kenji, su hijo, todos los periodistas nos pusimos al tanto a la espera de la llegada de este vehículo. Sin embargo, este vehículo jamás llegó a la puerta de la casa de Fujimori y de pronto se supo que esta ambulancia ya se encontraba en la clínica con Fujimori y con su hijo, tal como él lo dijo a través de su cuenta de Twitter. La pregunta es, ¿Fujimori se encontraba en su vivienda o fue tan solo una especie de actuación? ¿O es que trataron de sacar a Fujimori por una puerta falsa, por algún lugar desconocido? Eso es lo que no se sabe. Ahí va lo irregular, porque ellos ya conocían, ellos ya sabían que el indulto había sido negado, había sido anulado y que tenía que entregarse a la justicia y la policía estaba en algún momento yendo por él. Entonces, de algún modo, ellos para esquivar a la policía, obviamente han acudido directamente a la clínica para por lo menos dar a entender de que él se encuentra enfermo, se encuentra delicado de salud.
Eso es por lo pronto lo que nosotros podemos comentar. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado ni la policía, ni la fiscalía, ni tampoco el Poder Judicial, que en algún momento dijo que sencillamente esto se tiene que cumplir, Tatiana. Veremos si será también parte de una investigación. Gracias, Jaime. Buenas noches. A ti. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña David Velasco, vía telefónica. Es abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ. Nos acompaña también desde La Paz. David, buenas noches. Buenas noches, señorita Tatiana, y a sus oyentes. A usted muchas gracias. ¿Cuál es el punto crucial que permite que el Alto Tribunal tome una decisión como estas hoy? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que se estableció es que el juzgado señaló de que el indulto era un indulto falso, se habían gestionado trámites para otorgarlo, no había el fundamento ni médico, ni el fundamento, ni ninguno de los criterios que establece la Corte se debe aplicar en estas circunstancias. Siendo un indulto fraudulento, lo que corresponde es declarar su inaplicabilidad y por lo tanto no teniendo vigencia o validez, el dictador Fujimori debe volver a prisión. Sí. Y ahora lo que viene para Alberto Fujimori, porque se habla ya de las apelaciones, se habla de una junta médica. Todos estos procedimientos a través de la defensa, lo que se ha interpretado es que tratarán de que evidentemente él no vaya a la cárcel. ¿Cómo crees que deberá plantearse ese escenario para que regrese a ese sitio de reclusión? Bueno, al final de cuentas el juzgado, lo primero que tiene que hacer una vez que esté ubicado Fujimori, tiene que enviar a la policía para que den seguridad de que no se vaya a fugar, ¿no? Y lo segundo, ordenar su traslado si es que no hay ningún impedimento de una opinión médica distinta que sea trasladada en ese momento. El tema de una junta médica, el tema de la apelación, etcétera, en modo alguno impide que se ejecute la orden de detención que ya el juez ha dictado. La apelación de esta resolución judicial, que es factible, ¿cierto?, que se dice que todavía no se ha presentado porque se presentaría, no impide tampoco en forma alguna la ejecución inmediata de la orden de captura dispuesta por el magistrado como consecuencia de haber declarado nulo el indulto de Alberto Fujimori, un indulto que se acreditó, como le digo, que era fraudulento y que además violentaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el derecho de justicia que tienen las víctimas y sus familiares a obtenerla frente a los graves hechos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos que había cometido Alberto Fujimori, declarado así como autor mediato de una organización criminal. David, ¿qué responden? Te lo pregunto a ti por la cercanía que tienes con las víctimas de las violaciones de derechos humanos del dictador Fujimori durante los 10 años que estuvo al frente del país, cuando Keiko Fujimori dice que esto se trata de una venganza de sus enemigos. Cuando le preguntan de quiénes, ella dice, no sé, pero de nuestros enemigos, es una venganza. Claro, ella misma no sabe ni de quién se trata, ella dice sus enemigos, pero de esto no se trata de ninguna venganza. Se trata de aplicar simplemente la ley, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, que supone, que tiene como base que se tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas. Y las personas que cometen delitos graves violaciones de derechos humanos, que cometen delitos de lesa humanidad, deben ser juzgadas, deben ser condenadas y estas deben cumplir su condena, porque el cumplimiento efectivo de la condena es parte de la justicia y de la lucha contra la impunidad que se tiene que establecer en estos graves de los derechos humanos. Aquí no ha habido ningún tema político, nosotros rechazamos que exista algún tema político partidario, porque acá lo que se busca es accionar los órganos de justicia para que los órganos de justicia apliquen la ley. Aquí no hay una organización política, aquí no hay una prebenda ni venganza política de parte de los familiares, porque los familiares no han enarbolado una posición política o un partido político para ejercer su defensa. Ellos los únicos derechos como ciudadanos que son han recurrido al Poder Judicial de nuestro país para obtener justicia y el Poder Judicial ha reaccionado de la forma que ya conocemos. Me queda una pregunta por hacerte entre el derecho, la misma sociedad peruana que vive una situación política y social tan compleja, si habrá más tranquilidad desde esta perspectiva de carácter social, incluso en la misma política, con el mensaje que está enviando la justicia, que entre otras cosas también está muy, muy cuestionada en el país, inmersa en un gran escándalo de corrupción. Es decir, para
para reducir la pregunta que te planteo y con eso te despido. ¿Habrá un poco más de tranquilidad, de un mensaje de paz en el país después de conocerse esta noticia del tribunal? A pesar de las declaraciones de la hija del dictador, Fujimori, ¿no? Nosotros creemos que la gente es consciente, las personas son conscientes de que se está haciendo justicia y por lo tanto al hacerse justicia ya no hay indignación, ya no hay incomodidad, ya no hay rechazo, ya no hay molestia, ya no hay condena a situaciones de impunidad y por lo tanto debe haber mayor tranquilidad, por lo menos con relación a este caso, porque los soviéticos además así lo han señalado, ¿no? No es que se sientan contentos, pero sí satisfechos con haber obtenido justicia una vez más. Muchas gracias, David, por esas reflexiones esta noche para Es Noticia de Telesur. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Y miren ustedes la información que llevamos en nuestra mesa, en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. ¿Cuáles fueron los crímenes de Alberto Fujimori en Perú? Aquí están. Los últimos gobiernos en Perú desde la década de los 80 con Alan García han cometido numerosas violaciones en el marco de los derechos humanos. Desapariciones, asesinatos, violaciones de derechos humanos ocurrieron en los últimos 30 años. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, sentencia ratificada en 2015. El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia. Por otra parte, el segundo caso corresponde al secuestro, asesinato y entierro en fosas a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional, Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992. Pero esto no para aquí. Hay más hechos directamente relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno, la dictadura de Alberto Fujimori. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos quedamos en América Latina, Es Noticia Brasil. Un tribunal negó la posibilidad de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva vote el próximo domingo. Aunque la ley se lo permite, autoridades electorales hacen todo lo posible para que el líder del PT no ejerza su derecho al voto y planteamos una pregunta de una vez. ¿Qué garantías electorales tienen los brasileños de cara al próximo domingo 7 de octubre? Lo analizamos aquí en Es Noticia al volver. En Noticia Brasil, el Tribunal Regional Electoral del Estado de Paraná negó por segunda ocasión un recurso presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que el líder pueda votar este 7 de octubre. La decisión se suma a otras maniobras que van en detrimento de los derechos políticos del pueblo brasileño. Detalles a continuación. El dictamen del juez Jean Lick, publicado este miércoles, destaca que la negativa del Tribunal de Paraná sobre el derecho al sufragio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva corresponde a un asunto de imposibilidad técnica de instalar urnas en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde el líder se encuentra detenido desde abril pasado. El juez reconoce que Lula tiene derecho a votar porque esa potestad solo es suspendida cuando el condenado ha agotado todos los recursos en instancias superiores. El obstáculo sería las normas del Tribunal Superior Electoral que establecen que debe haber un mínimo de 20 electores en el centro penitenciario para la instalación de las urnas, requisito que no se cumple en la cárcel de Curitiba. Sin embargo, Lick asegura que podrían haberlo hecho, pero ya no hay tiempo. La defensa de Lula prevé recurrir al TSE para que el expresidente pueda votar en su puesto electoral de São Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, con autorización de la justicia y acompañamiento judicial. Tras visitar al expresidente en Curitiba, el abogado Guadi Damus expresó su indignación con el sistema institucional de Brasil. Sabemos que el presidente Lula, aunque preso, continúa siendo perseguido. Es impresionante cómo se fabrica un expediente anti-Lula. Esa confabulación de los grandes medios,
Todos los partidos se juntaron contra el PT. Sergio Moro, Foz, en fin, el Tribunal Supremo, el sistema de justicia, todas las instituciones del gobierno de Brasil parecen estar apuntadas a favor del fascismo. El veto al sufragio de Lula se suma a otras acciones de los poderes judicial y electoral que suprimen los derechos políticos de los brasileños. Algunos ejemplos son la imposición de la condena al expresidente por delitos sobre los que no existen pruebas y la reciente impugnación de su candidatura presidencial. Además, la decisión del Supremo Tribunal Federal de inhabilitar a cerca de 3.4 millones de brasileños de las regiones más pobres del país para sufragar en las elecciones presidenciales deja claras las intenciones. El golpe de Estado en desarrollo en Brasil es ya un elemento que genera desconfianza sobre las garantías del venidero proceso electoral, y las operaciones políticas de las instituciones del Estado no dicen lo contrario. Vamos con la información de esta jornada. Hasta Brasilia con nuestra periodista que se suma a este operativo de Telesur Noticias Brasil Decide, Adriana Sibori. Hola Adriana, muy buenas noches, placer saludarte. Cuéntanos cómo finaliza esta jornada, cómo se mueven los candidatos que logran recorrer este país del tamaño de todo un continente. Cuéntanos entonces de toda esta jornada. Hola Tatiana, sin duda alguna un inmenso país, Brasil, en América del Sur. Y bueno, ¿cómo se mueve esta jornada? Ya a pocos días, Tatiana, de que se celebren las elecciones generales acá en Brasil. Más de 147 millones de brasileños están llamados a las urnas. Acá el voto, Tatiana, es obligatorio. Sin embargo, el que no vote va a tener una multa, pero es una multa muy baja. Estamos hablando un poco más de R$3, que sería menos de $1. Pero lo que se mueve hoy y lo que se ha movido entre todos estos días son los números de las encuestas, de los sondeos. Un sondeo por aquí, al día siguiente otro sondeo, números que bajan, números que suben. Y en la última encuesta lo que refleja es que el candidato de la ultraderecha del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, está en primer lugar con una intención de voto de un 32%. Él subió de unos días para acá un 1%. En segundo lugar tenemos al candidato del PT, el candidato Fernando Haddad, prácticamente con un 23%, también subió un 1% entre todas estas encuestas que te estoy contando. Lo interesante es que dice que va a haber una primera vuelta, por ejemplo, que va a estar prácticamente entre dos bandos. Estamos hablando de la ultraderecha y de la izquierda. La ultraderecha, como decíamos, representado por el candidato Jair Bolsonaro, que es un ex militar que ha defendido, por ejemplo, la dictadura militar de los años 70 en este país, que en esa dictadura hubo desaparecidos, hubo torturados, también hubo secuestrados, detenidos, por ejemplo, y bueno, ha justificado, entre otras cosas, dicen, la tortura. Él, asimismo, se ha definido, por ejemplo, como honesto, se ha definido también como una persona apolítica. Sin embargo, los expertos dicen que es un ejemplo de lo que no es, porque prácticamente ha estado más de 20 años como diputado en este país. Y por otro lado, como te decía, la izquierda representada como en segundo lugar de intención de voto por Fernando Haddad, que prácticamente es el candidato del PT, del partido del expresidente Lula da Silva. Y ahí me voy a detener. ¿Por qué? Porque analistas tanto nacionales como internacionales, ¿qué es lo que dicen? Que Lula da Silva es un preso político, pero un preso político, ¿por qué? Está preso acusado de corrupción. Le han dado una condena de más de 12 años, pero a la vez ha sido el primer candidato con la mayor intención de voto de este país. Y para sacarlo de la jornada electoral, ahora inhabilitado, prácticamente lo han detenido. Eso es lo que dicen expertos nacionales y también internacionales, abogados y expertos también, lo que estamos hablando de manera de los judiciales, digamos, entre otras cosas, Tatiana. Entonces así están las cosas. Independientemente de eso, también te puedo hablar de lo que será el voto de la mujer, del voto de la mujer en este país. ¿Por qué? Porque más del 52% del padrón electoral lo representa la mujer, y las mujeres en este país, por un lado, dicen los sondeos, bueno, el 23% todavía no sabe por quién va a votar, pero la mayoría rechaza prácticamente al candidato primero en intención de voto, que sería el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque lo acusan de misógino, lo acusan también, sin duda alguna, de machista, de racista, porque ha hablado contra los afrodescendientes, ha hablado contra las mujeres, ha hablado contra los homosexuales. Frases que no vale la pena, la verdad,
ni repetir. Por eso es que la mayoría de ese voto de la mujer está rechazando a ese candidato. Y lo que también se dice es que este país va a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos alcanza el 50% más uno de los votos. Y esa segunda vuelta es interesantísima. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo son esas alianzas. Y hablemos de las alianzas. No solo hay 2 candidatos presidenciales, son más de 10 candidatos. Y uno de ellos que va en tercer lugar es Ciro Gómez. Y yo quiero mostrarle quién es Ciro Gómez, cuál es su partido, de dónde viene, con este reporte de nuestros corresponsales en Brasil. Adelante. La elección de octubre de este año elegirá al próximo presidente de Brasil, la primera disputa luego del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Uno de los 13 candidatos a presidente es Ciro Gómez, del Partido Democrático Laboral, el PDT. Político de la centroizquierda, Ciro Gómez tiene como vice a Cátia Abreu, empresária del agronegócio. En mi conciencia, es el candidato que más capacidad tiene de retomar la economía. Él tiene experiencia política. Yo creo que Ciro ya tuvo su oportunidad. Su experiencia en el estado de Ceará no es nada convincente. Ciro Gómez ha sido ministro de gobiernos de la derecha y de la izquierda, ejerció el cargo de gobernador del estado de Ceará y también fue parlamentario. Entre las propuestas de Ciro Gómez para la presidencia de Brasil está la creación de una policía de frontera, como también la promesa de generar 2 millones de empleos en su primer año de gobierno, como también la creación de un manual contra la corrupción para el equipo de gobierno y, por fin, también promete fortalecer el Sistema Único de Salud, el SUS. Otra manera de generar empleos con velocidad es invertir en el saneamiento básico. Todo el país lo necesita mucho. Para obras de saneamiento hay mucho dinero disponible en estas agencias internacionales y el Banco Estatal, la Caja Económica. Para los expertos, al mismo tiempo que Ciro Gómez defiende la soberanía nacional, la revocación del congelamiento por 20 años de los gastos públicos, el candidato también pretende hacer un ajuste fiscal en el inicio de su gobierno. Propuestas de él que se aleja de la izquierda, como la propuesta de acabar con el déficit público en 2 años, lo que traerá mucho sacrificio para la sociedad, particularmente para los trabajadores. Otro punto destacado por los economistas es la reforma en el sistema de jubilaciones. La propuesta de Ciro es transformar el sistema de pensiones en un sistema de pensiones casi privado, individual, familiar, aunque sea bajo administración pública. Yo pienso que el actual sistema brasileño es el más adecuado, donde hay un régimen de solidaridad, donde todos contribuyen para que todos tengan seguridad. Ciro Gómez se opuso al golpe de Estado y es oposición al gobierno de Michel Temer. Desde las corresponsalías de Río de Janeiro y de São Paulo, André Vieira, Telesur, Brasil. Tatiana, y te comento, en los sondeos también dicen, han reflejado este último, por ejemplo, que salió hoy, que si hay una segunda vuelta, quien sería el ganador sería Fernando Haddad del PT. Y precisamente Haddad dijo hoy que le gustaría, que le interesa que Ciro Gómez se una con él en esa segunda vuelta, ya que no lo pudo hacer en la primera. Y también, si es un posible ganador, lo tendría en cuenta para su gobierno. Mañana, por último, se va a esperar un gran debate de todos los candidatos, menos Jair Bolsonaro, que no participará, dice, por orden médico. Una gran expectativa, de hecho, Adriana, este último debate ya de cara al cierre del proceso electoral. ¿Hay algunos temas que ya estén planteados, alguna línea con respecto a debates anteriores? Mira, Tatiana, el debate, yo creo que el de mañana va a ser el más visto y la línea que van a tener todos de cómo van a sacar a este país adelante. Prácticamente los demás debates anteriores han sido, bueno, algunas propuestas, pero ahora lo que se está viendo es que están los candidatos atacándose uno en otro. Lo cierto es que este es un país que busca respuesta, por ejemplo, para la pobreza, busca respuesta para resolver los problemas sociales, entre otras cosas. Y eso es lo que espera, dice la población, de esos candidatos que mañana van a tener el mayor debate de este país, Tatiana. Gracias, Adriana. Hasta mañana entonces. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Vía telefónica nos acompaña Joao Férez Jr. Él es politólogo, profesor de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Nos acompaña precisamente desde Río. Hola, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este punto de ya al nivel que se acerca tanto lo que será la encuesta definitiva el próximo domingo, quiero comenzar por allí, sobre el nivel de las encuestas. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? ¿Cómo entender que de un momento a otro Jair Bolsonaro pasa de 21 puntos a 31 aproximadamente y Fernando Haddad, que venía subiendo, se estanca y pasan otra serie de situaciones como estas? ¿Qué nivel de confiabilidad tiene el pueblo brasileño entonces en las encuestas en este momento? Mira, a mí me parece que no son enteramente confiables, pero también no son enteramente manipulables. ¿Comprende? Pienso que hay sí un fenómeno de cómo se llama, una cierta anticipación de la segunda, del segundo turno, como se llama acá, de la segunda vuelta, porque muchos electores más conservadores ven que sus candidatos no van a la segunda vuelta, entonces ya están migrando para Bolsonaro antes, y eso se puede ver en los resultados de la encuesta. Entonces es por eso que me parece que Bolsonaro creció en las dos últimas encuestas. Ahora bien, dicho esto, hay otro asunto que es preocupante, digamos, visto a nivel internacional. Quiero preguntarle a usted si también es un asunto de referencia nacional, el nivel de garantías del Tribunal Electoral de este país. Lo más reciente tiene que ver con la decisión de no permitir al presidente Lula por un asunto más de forma que de fondo, porque sí, aclaran que sí tiene el derecho, lo ampara la Constitución, pero que no pueden porque no le pueden llevar una mesa de votación. Lo concreto es que no podrá ejercer su derecho al voto. A eso se suman otro tipo de acciones, como que, por ejemplo, 3,4 millones de personas aptas para votar no lo puedan hacer. Así que en este momento, ¿cómo está el nivel de las garantías electorales? ¿Cuál es la percepción, además del pueblo, con respecto al Tribunal Electoral? Al pueblo ni siquiera lo saben sobre el Tribunal Electoral. Es una cosa son muy injustos en relación al PT, a Lula y todas esas cosas. Es completamente horrible lo que hacen. Pero de las garantías del voto popular en general no hay muchos problemas. Mira, las elecciones en Brasil son generalmente muy justas, caminan bien. Entonces el problema el acceso del pueblo a los locales de votación no hay problema, eso me parece que está bien. El problema entonces es de vinculación política del Tribunal Electoral con respecto al PT. ¿Esa es la interpretación entonces que se debe hacer? ¿Que están asumiendo posturas políticas? Ese es el principal problema. No es un problema de limitar el voto popular, pero el problema de limitar la candidatura de Lula particularmente, y hacer cosas que son siempre malas para el PT y no para los otros partidos. Entonces, eso, por ejemplo, prohibir que Lula participe en la campaña de muchas maneras, todo eso. Entonces, esas cosas chicas sí, pero no en relación directa con el electorado, ¿comprendes? Más con los candidatos. Claro, te entiendo. Pero es una postura cuestionada, por lo que bien nos explicas. Y más allá de lo que se interprete, el PT ha reaccionado. ¿Hay algún otro sector político, movimiento político que reaccione ante ello? ¿Cómo, perdón? La reacción política con respecto a ello, profesor. Es decir, es totalmente cuestionable, pero ¿dejan pasar, dejan que esto sea así, todo en contra del PT? No llega a haber una reacción política porque son asuntos muy elevados de juristas, un debate legal, ¿comprendes? Que participan abogados, juristas, pero no se hace propiamente un asunto político que es debatido por el pueblo. ¿Comprendes? Claro.
Sí, lo entendemos perfectamente. Ahora bien, quedan muy pocos días para la contienda electoral. Ya el presidente Lula es la gran figura, evidentemente, pero no podrá ni siquiera ejercer ese derecho al voto. ¿Cómo ve usted lo que queda ya en términos de campaña? Bien nos hablaba nuestra enviada especial a Brasilia, que todo está centrado en el debate de la próxima jornada de mañana. ¿Crees que será un factor decisivo para aquellos que aún no han tomado la decisión de por quién votar? Mira, si basado en las encuestas últimas, la proporción de personas que aún no han decidido es muy pequeña, como 8%. Entonces, a no ser que haga un cambio muy fuerte, que es improbable debido al debate, me parece que el resultado del voto en el domingo será que Bolsonaro y Fernando Haddad del PT van en la segunda vuelta, basado en los resultados que tenemos ahora en las encuestas. Es muy difícil que sea diferente. Y la encuesta definitiva... Entonces vamos a tener... Sí, entonces vamos a tener aún un proceso electoral de más como 3 semanas para la segunda votación. De acuerdo con la segunda vuelta, que será muy, muy interesante y de altísima tensión política para el país. Gracias, profesor. Buenas noches. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Miren ustedes, con lo que titulábamos, aquí lo llevamos también a manera de síntesis en la mesa. Lula no podrá votar tras decisión del Tribunal Regional Electoral de Brasil. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva no podrá votar este domingo debido a un dictamen del Tribunal Regional Electoral de Paraná. El tribunal alegó problemas burocráticos para que el expresidente no pueda ejercer su voto ante el segundo recurso presentado por la defensa para que pudiera sufragar desde la prisión. Pese a que Lula tiene derecho a votar, se le impide debido a que en el recinto donde se encuentra recluido desde hace casi 6 meses no cuenta con la cantidad de electores necesarios para instalar una urna de votación. El juez Jean Lee explicó que Lula posee los derechos a votar, pero las normas del Tribunal Superior Electoral establecen que se necesita un mínimo de 20 electores en un centro penitenciario, el cual no se cumple en la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra detenido el expresidente. De hecho, confirman que es así, pero dicen que no se puede hacer nada también así de sencillo. Aunque el derecho al voto sea individual, la viabilidad de su ejercicio para los presos es necesariamente colectiva, apuntó el juez Jean Lee. Ahí la información en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia La Haya. En una nueva acción contra el derecho internacional, Estados Unidos se retira del Tratado de Concordia de Irán con Irán de 1955. La medida es una respuesta a la orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de suspender de manera parcial las sanciones contra el país persa. Vamos a revisar a qué se debe esto, vamos a revisar sus implicaciones al volver en Es Noticia. En Noticia La Haya, a pesar que la Corte Internacional de Justicia le solicitó al gobierno de los Estados Unidos, le ordenó mejor suspender parcialmente las sanciones contra Irán, Washington se resiste a cumplir el dictamen a nivel del derecho internacional. En un franco desacato al máximo órgano de justicia de la ONU, optó por retirarse del tratado que lo obligaba con el país persa. Tenemos detalles. En una decisión dictada este miércoles por unanimidad, la Corte Internacional de Justicia sentenció que Estados Unidos debe eliminar algunas de las sanciones unilaterales impuestas al país persa en mayo pasado. La contundente decisión de la Corte no deja lugar a dudas de que la imposición de medidas unilaterales de Estados Unidos están al margen del derecho internacional.
Los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con sus obligaciones bajo el Tratado de Concordia de 1955, con relación a los derechos consulares y relaciones económicas, a voluntad propia deberá eliminar cualquier impedimento que surja de las medidas anunciadas el 8 de mayo de 2018 y que afecten la libre importación de medicamentos y equipamiento médico, así como los alimentos y productos agrícolas, también las piezas, repuestos, incluidas las garantías y los servicios de la aviación civil. El fallo de la Corte Internacional de Justicia es de carácter vinculante e inapelable. Sin embargo, lejos de acatarla y retractarse, Washington avanza en su ofensiva. Tras conocerse la decisión, el país del norte anunció su retiro del Tratado de Concordia firmado por Estados Unidos e Irán en 1955, en el cual se fundamentó la Corte. Asimismo, el embajador de Estados Unidos en Holanda, Peter Hoekstra, desacreditó el mandato del máximo tribunal de la ONU. En su cuenta de Twitter escribió: en un caso sin mérito sobre el cual el tribunal no tiene jurisdicción, el tribunal decidió hoy conceder las medidas extraordinarias solicitadas por Irán. Esa decisión dictada por el tribunal utilizó una reducida gama de factores. Desde Teherán también hubo reacciones. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif escribió en Twitter: el Tribunal Superior de la ONU dictamina que Estados Unidos debe cumplir con las obligaciones violadas por la imposición de sanciones a los iraníes al salir del Plan de Acción Conjunto. Otro fracaso para el gobierno de Estados Unidos, adicto a las sanciones, y la victoria para el Estado de Derecho. Es imperativo para la comunidad internacional contrarrestar colectivamente el unilateralismo maligno de los Estados Unidos. Entre las sanciones unilaterales implementadas por Estados Unidos contra el país persa están la limitación para la adquisición de dólares, restricción para la comercialización de oro y otros metales como el aluminio y el acero, negación de acceso para comprar carbón o software para procesos industriales, partes para vehículos y la aviación civil, así como la exportación de productos como las alfombras. La decisión de Estados Unidos de no reconocer ni acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia se suma a las recurrentes declaraciones de Donald Trump y otros altos funcionarios de su gobierno al tachar de ilegítima a la Corte Penal Internacional. Estas posturas marcan un grave precedente y dejan en desequilibrio a los órganos de justicia del derecho internacional. Un oportuno contexto al finalizar este informe de nuestro equipo periodístico sobre ese golpe o desafío, dirían algunos otros, al derecho internacional, al sistema de Naciones Unidas. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info, nos acompaña desde Washington. Patricio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos. Gracias. ¿Pequeño o gran triunfo de Irán, esta decisión que toma la Corte de Justicia de La Haya? Bueno, yo te diría que es un triunfo moral importante, un triunfo político extremadamente fuerte para los intereses de Irán, pero que lamentablemente va a tener un efecto concreto bastante limitado, considerando que Estados Unidos, como decía el reporte, de manera unilateral, no respeta lo que ha señalado esta Corte Internacional de Justicia. Y no es solamente eso. El presidente Trump ha anunciado que tampoco va a aceptar la injerencia de la Corte Penal, que tiene que ver con todos los temas de los crímenes de guerra, muchos de ellos involucrados, personal militar de los Estados Unidos, especialmente en Afganistán. Entonces, efectivamente, Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump nos demuestra nuevamente que está al margen del derecho internacional, especialmente en un caso tan fuerte como este, el de Irán, donde la Corte Internacional de Justicia ha sido extremadamente clara en que las sanciones que está ejerciendo Estados Unidos contra Irán, especialmente por el tema humanitario, contra las medicinas, contra la importación de alimentos, con todo el tema de los repuestos para los aviones, que atentan contra el derecho internacional, contra la soberanía de Irán y principalmente contra el bienestar del pueblo iraní. Paradójicamente, cuando el gobierno de los Estados Unidos, Patricio, Donald Trump, intenta aislar, en este caso particular, a Irán a través de las distintas sanciones, a través de retirarse, por ejemplo, del G5+1, lo que parece es que se está aislando es el propio Estados Unidos. Sí, la verdad es que no tiene absolutamente sentido lo que ha hecho Donald Trump, especialmente el anuncio en mayo cuando anuncia las sanciones y el sentido principal, que es salirse de este plan de acción conjunto que había sido bastante consensuado de una manera bastante armónica
con los Estados Unidos bajo el gobierno de Obama y también con Europa, con muchos de los países europeos que son garantes de este acuerdo nuclear con Irán y que dejó a todas las partes absolutamente conformes. Lo que ha hecho Donald Trump es quebrar un acuerdo que estaba funcionando, que ha sido reforzado y apoyado por Naciones Unidas, es decir, con un efecto multilateral que es justamente el alma y la razón de existencia en teoría en el papel de Naciones Unidas. Entonces, esta acción unilateral de Estados Unidos, la verdad es que no tiene sentido, excepto crear o intentar crear un sentido de inestabilidad nuevamente en el Medio Oriente y afectar toda la paz que se necesita para esa área, ¿no? Claro. Ahora bien, el derecho, desde esa misma perspectiva, hay que cumplirlo. Si decide retirarse del acuerdo, si decide retirarse de lo que sea, ya la decisión está, asumida, está ordenada. Más allá de que lo cumpla o no, esa debería ser la orden. Y me refiero a que lo cumpla o no porque es Estados Unidos y finalmente, bueno, hace lo que quiere, pero la orden está allí. No habría razones distintas para no hacerlo, ¿no? El único problema que existe es el hecho de que esta decisión, aunque es 100% vinculante y obligatoria e inapelable, Naciones Unidas no tiene una forma de, por ejemplo, ejercer sanciones similares como las que ejerce el propio Estados Unidos contra otras naciones, en este sentido que Naciones Unidas ejerza otro tipo de sanciones aparte de una condena moral, aparte de una condena política, aparte de una condena que surge desde el multilateralismo. No existe una forma, Tatiana, de poder ejercer y obligar o ejercer acciones que obliguen a los Estados Unidos a cumplir con esta orden. No es solo eso, hay que recordar que pronto se va a iniciar otro caso ante Naciones Unidas por lo más de 2.000 millones de dólares de dinero iraní que están congelados, bloqueados por los Estados Unidos también, debido a estas sanciones que se han hecho estos últimos años y que se habían un poco resuelto con este acuerdo multilateral que garantizaba el sentido del programa nuclear de Irán. Entonces, la verdad es que estas acciones rompen con cualquier tipo de estabilidad diplomática que se desearía para esa área del planeta, ¿no? Y Donald Trump y su administración no están haciendo ningún esfuerzo para garantizar un proceso fluido, un proceso justo y que respete el derecho internacional. ¿Crees que habrá realmente algún efecto en este anuncio que hacía hace un par de semanas la Unión Europea, el bloque de ahora del G4+1, sobre buscar distintas alternativas para que este bloqueo de Estados Unidos a Irán no cumpla ese efecto y el tratado, tal como quedó establecido, realmente pueda avanzar en términos del programa? Así es, en ese sentido tú tienes toda la razón, en el sentido de que esta es una destrucción de un acuerdo multilateral que estaba funcionando, que contaba con la venia y con el consenso de varios países de Europa y que según la conducta de los Estados Unidos lo único que hace es aislar al propio gobierno de los Estados Unidos de la comunidad internacional, puesto que muchos de estos países europeos y otros países tienen relaciones comerciales totalmente normales con Irán. Y entonces este tipo de sanciones unilaterales tienen un efecto extremadamente amplio, afectan negocios legítimos de otras naciones que son independientes, que tienen su propia soberanía y especialmente aliados de los Estados Unidos. Eso es lo que no se entiende un poco de esta política internacional de Donald Trump, que es totalmente caótica, ¿no? Y que no solamente afecta a Irán. Hay que recordar que Cuba, por ejemplo, ya lleva 50 años con un voto totalmente mayoritario de Naciones Unidas contra el bloqueo y el embargo de los Estados Unidos, y Estados Unidos no se le puede obligar a que termine con ese tipo de sanciones. El caso de Venezuela también, las sanciones unilaterales que no tienen sentido. ¿Dónde está el sentido multilateral de Naciones Unidas generando sanciones para los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si otros países o un bloque comercial continental sancionara a los Estados Unidos? En ese sentido, es una ironía enorme de la historia que Estados Unidos ejerza este tipo de sanciones y que no haya forma de
de hacerlo responsable por sus propias responsabilidades, ¿no? Sí, si pasara esto, es que algo en el mundo realmente estaría cambiando, Patricio. Con respecto a Cuba y a Venezuela, ¿crees que realmente siente jurisprudencia, por lo menos en términos del derecho internacional? Ese es un tema extremadamente delicado. Se supone que la comunidad de América Latina viene luchando por una independencia política, ideológica, comercial, social desde hace mucho tiempo. Independientemente de que los gobiernos sean de derecha o de izquierda, se ha luchado por muchos años por mantener una posición estable y de independencia frente a la gran influencia que tiene los Estados Unidos. Ya tenemos sanciones muy específicas contra funcionarios de Venezuela, por ejemplo. El continente se ha expresado de una manera unánime. Todos los gobiernos concuerdan en que el bloqueo y el embargo comercial contra Cuba también afecta el derecho internacional. Entonces vamos a ver cómo reacciona el continente, especialmente los países aliados de los Estados Unidos. ¿Qué va a decir Colombia? ¿Qué va a decir Honduras? ¿Qué va a decir México? ¿Qué va a decir Uruguay, Paraguay, Argentina? Frente a este tipo de sanciones que en el futuro les podrían afectar a ellos mismos si el péndulo de la historia gira en otro tipo de dirección. Entonces, el continente yo te diría que tiene que tener extremado cuidado en condenar de una manera firme cualquier tipo de sanciones unilaterales que afecten a todo el continente, perdón, a países del continente, porque puede afectar a cualquier país en este momento y no hay forma de contrarrestar esta gran influencia de los Estados Unidos, ¿no? Claro, no hay una forma de frenar este nivel de imposiciones, de sanciones y bloqueo. El caso más claro, Irán y Cuba. Muchas gracias, Patricio, por este análisis muy interesante. Le dimos la vuelta al mundo en un asunto tan coyuntural. Muchas gracias, un placer. Buenas noches a todos, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Regresamos para ello a nuestra América Latina, muy pendientes de lo que sucede en Chile con la alta jerarquía eclesiástica y la justicia. Los dejamos con eso. Hasta mañana.